El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Debemos darle gracias a Dios porque en los últimos años ha habido un despertar, un interés renovado, en aumento, por la devoción, por la meditación de la vida del patriarca San José, de nuestro San José. Y qué bueno que así es, hermanos, porque es que donde la iglesia dejó de meditar, el demonio empezó a meter sus narices. El ejemplo claro está en los ángeles. La iglesia abandonó la meditación sobre los ángeles muchos siglos. Y como consecuencia hoy tenemos todo ese despilfarro, toda esa literatura nueva era, esotérica, que hace una propuesta mentirosa y engañosa respecto a los ángeles. Cuando la iglesia deja de hablar de un tema de la teología, inmediatamente el demonio lo tuerce. Pero qué bueno que haya este despertar, este entusiasmo, este interés por la devoción, por conocerlo. Un hombre que no dijo ni una sola palabra, que no aparece ni una sola palabra en la Biblia, dicha expresamente por él. La Biblia no nos registra ninguna palabra de San José. Y es que lo que aquí importa entonces no son las palabras, sino son los hechos. Meditamos son los hechos de la vida de San José. El testimonio de su vida, sus obras. A él no lo precede la palabra, a él lo preceden las obras, cosa que deberíamos aprender nosotros, hermanos. En una verdadera devoción a San José, qué bueno ese propósito. Yo quiero que mis obras empiecen a hablar por mí, porque tal vez llevamos mucho tiempo diciendo y diciendo y hablando y diciendo y hablando, y nos vamos como ciertos árboles, en pura hoja, puro follaje, hojas y hojas, y nada de frutos, no hay obras. Y por eso el Señor lo dijo en el Evangelio: no crea que porque hablan mucho, Dios los va a escuchar. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí no son tanto las palabras, hermanos. Estamos hablando de San José, estamos hablando de las obras, de los hechos y de la vida de un hombre. Su vida era un lenguaje de fe, de consagración a Dios. No hay palabras de San José, no necesitamos sus palabras. Dios no quería que tuviéramos sus palabras, Dios quería que tuviéramos el testimonio de su vida. Pudo haber dicho grandes cosas, pudo haber hasta escrito un evangelio, José, pudo haber escrito un evangelio.
¿Quién más? Los primeros ojos que vio Jesús fue los de José, ¿no? Ahí está. Pudo haber escrito un evangelio. Grandes predicaciones no están. Que Dios nos ayude, hermanos, a reforzar con obras claras, con compromisos, con obras, eso que decimos que creemos. Ya es tal vez tiempo de pasar de las palabras a los hechos. Seguimos encerrados ahí a veces, llenándonos de argumentos, llenándonos de disculpas y de palabras, y cada vez buscamos términos más rebuscados. Como le pasa a tanta gente con ciertas oraciones, que las oraciones son muy buenas entre más rebuscadas sean las palabras. ¿No? Tal vez es el momento de empezar a tomarnos más en serio. Una fe bien vivida, porque por sus frutos los conoceréis. Nos beneficia el silencio de José, porque nos invita a mirar en otra dirección. Hemos escuchado este pasaje hermoso del Evangelio de Mateo, donde el ángel del Señor le aborda en medio de esa agitación que podía tener este hombre en su alma, en medio de la agitación que había en su corazón. El ángel del Señor lo aborda. Y aquí hay algo también muy importante, hermanos, muy importante. José era un hombre que tenía un equilibrio interior y emocional muy fuerte. Muy fuerte. Era un hombre capaz de ponerle límite a sus emociones. Claro, usted imagínese, se va a casar. Bueno, de hecho ya estaba casado, ¿no? Y resulta que su esposa, ¿no?, su mujer, como dice aquí el ángel, le dice su mujer, su esposa, resulta en embarazo. La conmoción interior, los límites que le pone a sus emociones. Porque a veces nosotros nos dejamos arrastrar, hermanos, nos dejamos llevar. Y a veces colocamos como pretexto para nuestros pecados las emociones. Me dominaron las emociones, me dominaron las sensaciones. Nos gobiernan a veces los deseos y las emociones. José no es un hombre emotivo, es un ungido de Dios. Y el que reina en su corazón es Dios. Por eso es el justo, el justo. Hay que pedirle a José que nos ayude a gobernar nuestras emociones. Porque a veces no pensamos lo que decimos. A veces nos dejamos llevar por apariencias. A veces ni siquiera hacemos reflexión ni meditación sobre los hechos. A veces somos ligeros en el juicio. Somos explosivos. Claro, hay ciertos temperamentos, ciertos perfiles psicológicos que son más sanguíneos, etc. Pero aquí encontramos un hombre que recibe una noticia muy fuerte y no se derrumba, ni se descompensa, ni entra en ira. Le pone un límite a sus emociones. Se conoce. Una buena espiritualidad, una buena devoción a San José empieza por ahí. Antes de empezar a pedir novio y novia, trabajo, éxito, prosperidad. Antes de que nos veamos bellos como esos lirios que llevan la mano, pidamos el control interior, el mundo interior de nuestras emociones. Mire, es que ningún santo fue al psicólogo. ¿Usted sabía eso? Con todo respeto aquí a los psicólogos, que los quiero mucho, los aprecio. Dios los bendiga, su profesión tan importante.
¿Verdad? Es que es verdad. Yo me imagino a Santo Tomás, a San Agustín, ¿no? Las Teresas, ninguna tuvo una terapia psicológica. Y entonces, ¿cómo alcanzaron ese dominio y ese control interior? ¿Cómo hicieron? Pues como José, dejando que sea Dios el que reine, el que gobierne. Pero a veces nos excusamos mucho, ¿no? Nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar. Una buena espiritualidad nos lleva a tener ese equilibrio interior. Ese silencio que tenía, ese silencio en palabras en la escritura de José, tal vez era el silencio que lo acompañaba en su corazón. Y antes de oír las voces del mundo, estaba esperando la voz de Dios. Y por eso, antes de tomar una decisión, o más bien poner en marcha una decisión, aguantó hasta que llegara la voz de Dios. Y por eso es el justo. El justo. El justo es el que se ajusta. El justo es el que se ajusta. ¿Y se ajusta a qué? A Dios, a la voluntad de Dios. Yo me ajusto a la voluntad de Dios. Él tiene la última palabra. Él es el que decide. Ni siquiera un juicio de razón tan práctico, porque José alcanzó a hacer un juicio de razón muy práctico. ¿Y cuál era el juicio de razón muy práctico? Ese niño no es mío, lo mejor es que nazca con su papá. No era la duda sobre María. Era la justicia que él sentía de que ese niño, porque así lo enseñaron a él, y así eran las tradiciones judías, ese niño es mejor que nazca con su papá. Amando como amaba a María, y sin dudar de ella. Pensando en el bien para todos. Pero era un razonamiento práctico. Uno diría, pues era como la mejor salida, ¿cierto? Es como la mejor salida, todos quedamos bien, la repudio en secreto, ella queda bien, no la matan y el niño nace con su verdadero padre. Un juicio práctico, una salida práctica. Pero por encima de los juicios prácticos, por encima de la razón, por encima de los argumentos, por encima de las lógicas humanas, siempre brilla, descresta y sobresale la voluntad de Dios. Él se ajustó a lo que Dios quería. Se ajustó a lo que Dios quería. Antes de preguntarse él mismo, ¿no? Porque a veces nosotros somos así, ¿no? Decimos, como dijeron allá los apóstoles en la elección de Matías, el Espíritu y yo, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, ¿no? A veces nosotros escogemos el camino de lo práctico, y Dios de pronto nos tiene una enseñanza distinta por otro camino. Nos ajustamos más a las cosas que uno ha visto que funcionan y que dan resultado. Resulta que Dios tiene otras formas de hacer las cosas. José se ajustó a la forma como Dios procede. Ese es el hombre justo. Ese es el hombre justo. Ajústese, ajustémonos a lo que Dios quiere. Puede que su razón le diga otra cosa, puede que los demás le digan otra cosa. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? Él tiene la última palabra en todo. Que sea Él el que decida, que sea Él el que decida. Él tiene la última palabra. Yo me ajusto. Mi regla, mi medida, mi camino, Dios. Qué humildad la de José. Es muy interesante que el saludo que le hace el ángel le dice, José, hijo de David. No es cualquier declaración. Si José recibe este saludo es porque es descendiente directo del rey David. Por tanto, al ser el descendiente directo del rey David, él es el rey. Si él es el hijo de David, él es el rey. Cuando se creía que se había perdido en la noche de los siglos la descendencia de David después del siglo VII, con el exilio a Babilonia, se mantuvo por allá.
en los laberintos de la historia y del tiempo la línea sanguínea, como aparece en la genealogía al comienzo del Evangelio de Mateo. Y ese José, descendiente de David, debería ser el rey, pero no tenía corona, ni un palacio. Tenía una humilde casa allá y un humilde oficio. Él, sin que lo supiera todo el mundo, era el legítimo rey de Israel. Legítimo. Y él lo sabía. Él lo sabía. No era que estuviera en secreto, porque si algo tenía claro un judío, era su genealogía. La carta de presentación, la cédula de un judío era su genealogía, y todos podían remontarse hasta bien atrás. Él sabía muy bien que él era el rey de Israel. No tenía un trono, había un rey de mentiras llamado Herodes que se había robado ese título. ¿Y qué hacía José? ¿Maldecir todos los días? ¿Buscar justicia por su propia mano? ¿Reivindicar sus derechos? ¿Darle un golpe de estado a Herodes? No. Lo entregó todo en las manos de Dios. Porque si era un hombre justo, confiaba más en la justicia de Dios que en la justicia de los hombres. Había alguien que le había robado su trono, su título, y se lo entregó a Dios. Y entonces, siendo un rey, parecía un obrero que iba caminando por los caminos de Nazaret, de Galilea. A veces uno quiere forzar la justicia divina porque uno cree que Dios tiene que proceder como yo pienso, como yo quiero. José le entregó eso a Dios. Además, porque Dios lo tenía para ser rey, nada menos ni nada más que de un hogar, de una familia. La soberanía de José se ejerció no desde un palacio, sino desde una casa, desde un hogar, el hogar de Nazaret, donde había una reina y un rey de reyes, Jesús y María. A veces uno se cree muy importante. Uno puede creerse muy importante, ¿no? Uno, a medida que de pronto va pasando tiempo en la comunidad, uno puede llegar a sentirse muy importante. Muy importante. Y de pronto uno quiere sobresalir y brillar. Y Dios lo tiene de pronto para que esté por allá, oculto, en silencio, donde nadie lo ve, ejerciendo tu reinado, tu autoridad allá. Invisible para todos, grande para Dios. Va pasando uno tiempo en la comunidad y usted puede ir sintiendo que conforme le van dando más responsabilidades, usted tiene más poder y más autoridad y más gobierno y más legado. No, no es así. Y no sufra si algún día no lo consigue. De pronto Dios lo tiene por allá para que esté oculto, en los baños, las ollas, qué sé yo. La humildad de San José dejó que Dios lo pusiera donde Él quería y donde Él lo necesitaba. Dios no necesitaba a José en el palacio de Herodes. Dios lo necesitaba con Jesús y con María en una pequeña casa en Nazaret. José no tenía pretensión alguna más que ajustarse a la voluntad divina. A veces nosotros tenemos muchas pretensiones, muchas. Alguien diría, padre, son aspiraciones humanas. Cuidado con eso. Hasta dónde verdaderamente son sanas aspiraciones y hasta dónde son codicias muy carnales. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda, por intercesión de San José, estas virtudes que leemos en su vida y que deberíamos tener todos, hermanos. Hemos venido de diferentes lugares apartados con este propósito: conocer más a Dios a través de los ojos de un hombre que lo vio venir a esta tierra.
Hagámonos muy amigos de José. Y sin duda que yo siempre he pensado algo. Yo me imagino el abrazo de María y José en el cielo. Eso me lo he imaginado varias veces. ¿Cómo sería el abrazo de José y María en el cielo? Hagámonos muy amigos de José en esta tierra, desde sus virtudes, desde su ejemplo. Él es nuestro patrono. Cuando lleguemos al cielo, Él también nos reciba con la alegría y con el abrazo con que Él fue recibido. Y Dios nos diga, como le dijo a José: siervo fiel y cumplidor, pasa al banquete de tu Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.